Os voy a decir un versículo que está en Segunda de Pedro, por si luego queréis leerlo. Capítulo 1 y versículo 12, y que dice lo siguiente: por esto, está hablando el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, y esto me lo subrayé, siempre, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmadas en la verdad presente. ¿Por qué leo este versículo? Pues mirar, porque estoy seguro que a lo mejor alguno de los versículos que vamos a leer o que vamos a decir, pues alguna vez a lo mejor lo hemos leído y ha tenido su enseñanza en ese momento. Y yo deseo que esta noche también tenga su enseñanza para cada uno de nosotros y pueda decir como el apóstol Pedro: por eso yo no dejaré de recordaros siempre, pues cosas que tenemos. Andrea nos recordaba hace un rato lo que ella se ha propuesto delante del Señor en este año 2025, y nos lo recordaba. Así que esto como introducción, y lo que yo quiero comentaros en esta tarde-noche es algo que en la última reunión que tuvimos de final de mes de oración, pues Esteban nos ha hecho algún comentario que a mí me hizo reflexionar durante varios días. Y se trata de la oración. Se trata de la oración. Y yo el título que le puse es Aprendiendo a orar como Jesús oraba. ¿Qué importancia tiene la oración en nuestra vida? ¿Y cómo podemos saber plenamente cómo oraba el Señor Jesús? Mirad, estuvimos, y luego hay dos hechos que yo quiero matizar en esta tarde sobre ellos, pero quiero recordaros que figuraros una de las cosas como Jesús oraba. No sé si os habéis fijado que antes de ir el Señor Jesús a la cruz, y cuando Él estaba con sus discípulos y ya el Señor Jesús estaba en gran agonía en el huerto, Él se llevó a algunos de los discípulos con Él. Y hay 3 oraciones que hace el Señor Jesús. Y hay algo significativo que sucede en las 3 oraciones. Nos dice la Escritura que entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Gesemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y aquí viene la primera oración del Señor Jesús. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué sucede? Dice un poquito más adelante que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego viene la segunda oración. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y viene la tercera oración que el Señor hace antes de ir a la cruz. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Hay algo significativo en estas tres oraciones. No sé si os habéis fijado. Y es que el Señor Jesús se retiró aparte y se puso a orar. ¿Y cómo encontró a sus discípulos cuando volvieron? Los encontró durmiendo. ¿Os habéis pensado en nuestro tiempo de oración que podamos tener cómo el Señor Jesús nos puede encontrar a cada uno de nosotros? ¿Durmiendo? Es posible. Mirad, si tuviésemos que hacer una lista del 1 al 10, ¿en qué lugar pondríamos nuestra vida de oración? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el quinto? ¿En el décimo? Etcétera. Cada uno que lo piense y lo ponga delante del Señor. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Pero la oración tiene muchísimas enseñanzas, no solamente del Señor Jesús, sino a través de la Escritura. Porque dice que y nos exhorta a orar sin cesar. Nos exhorta a ser sobrios y velar en oración. Nos exhorta a estar gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nos exhorta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Sin embargo, a pesar de todas estas referencias y más que podíamos sacar de la palabra de Dios, dejamos a un lado la oración. El Señor Jesús tenía como prioritario la oración. Y pasó noches enteras orando. Luego vamos a ver algún relato. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? Me levanto por la mañana, oro. Estoy al mediodía, doy gracias por los alimentos. Llega la noche, oro. Si no, me quedo dormido orando. Si eso sucede en tu vida y en la mía, qué vida de oración más pobre tenemos delante del Señor. El Señor Jesús nos dejó una oración modelo que está en Lucas 11, la oración de el Padre Nuestro. Y el que la oración tiene que ser una de las prioridades de nuestra vida. Y cuando digo de nuestra vida, no tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida de iglesia, tiene que tener una prioridad. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Y versículos del 12 al 16.
Alguien que tenga buena voz y me los pueda leer, por favor. Capítulo 5, versículos del 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estos versículos que hemos leído nos hablan sobre la sanidad de un hombre enfermo de lepra. Generalmente hablando, el Señor Jesús no quería hacer publicidad de todo lo que él hacía. Les dicen no decirlo. Y el Señor Jesús estaba muy ocupado. Pero, ¿sabéis cómo termina el versículo 16? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando la palabra más aparece siempre, nos compara a lo que precede con lo que sigue. Y en este caso lo que precede es la descripción de un Señor Jesús muy ocupado. Lo que sigue nos dice que a pesar del hecho de que estaba muy ocupado, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando nosotros estamos muy ocupados, ¿en qué lugar ponemos la oración? ¿En qué lugar ponemos la oración? El Señor Jesús estaba ocupado, pero Él tenía una prioridad, que era la oración. La oración era un hábito en la vida del Señor Jesús, algo que le daba prioridad número uno, aun cuando estaba, nos lo dice la Escritura, muy ocupado. Y esto nos enseña la importancia de la oración. Y es tan grande que el Señor Jesús distribuía parte de su tiempo para la oración, incluso cuando estaba muy ocupado en otras actividades de Dios. Si oramos o no, no depende del tiempo que tengamos, sino que es cuestión de darle prioridad. El Señor Jesús tenía tiempo para orar, ¿por qué? Porque decidía apartar tiempo para ello. Todos nosotros distribuimos nuestro tiempo de un modo u otro, incluso para varias actividades. La cuestión no es si tenemos tiempo o no, porque el día sigue teniendo las 24 horas que tenía en la época del Señor Jesús. Y cabe preguntarnos, ¿qué prioridad tiene en nuestra rutina diaria? ¿Es la oración para nosotros una de muestras de prioridades, así como lo era para el Señor Jesús? ¿O es algo que decidimos hacer cuando terminamos nuestros labores, nuestros quehaceres,
y entonces dedicamos algún tiempo. El ejemplo del Señor Jesús nos enseña en hacer de la oración la prioridad principal de nuestras vidas. Hay otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios y estoy hablando de Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. Nos dice que en aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día, ¿qué ha hecho? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también les llamó apóstoles. Oró toda la noche. Aunque la Biblia no nos especifica o no nos dice por lo que oraba, dice que por la mañana hizo una de las decisiones más cruciales de su ministerio: escoger a los 12. Por lo cual lo más probable es que el tema central de su oración esa noche era esa decisión que tenía que tomar. Ahora la pregunta es, si Jesús necesitaba orar antes de tomar decisiones, ¿no crees que nosotros también debemos de orar antes de tomarlas? ¿Por qué tomar decisiones usando nuestras pequeñas mentes y la información de nuestros 5 sentidos? ¿Por qué no mejor acudir a Dios y pedirle instrucción y que nos muestre cuál es la mejor opción que debemos de tomar? Él sabe cuál es la mejor opción. Él está dispuesto a enseñárnosla, a mostrárnosla. Y tiene los medios, su Espíritu en nosotros para anunciárnoslo. La cuestión no es si está dispuesto. ¿Sabéis una cosa? Lo sabemos, estoy seguro que todos lo sabemos, lo creemos, pero aquí viene la parte negativa. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. Al Señor Jesús le encantaba utilizar el verbo hacer. Si recordáis, cuando el Sermón del Monte, y ya él está terminando el Sermón del Monte, dice, ya, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué palabras? Había dado un discurso de cómo quería que fueran sus hijos en esta tierra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, sigue la Escritura, a un hombre prudente. Pero sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Cómo el Señor Jesús nos reta en nuestra vida de oración a tomar ejemplo de cómo Él lo hacía. Cuando tomó la decisión de escoger a sus discípulos y que luego les llamó apóstoles, estuvo toda la noche orando. Estuvo toda la noche orando. ¿Cuánto tiempo paso yo orando con mi Jesús? Es importante leer la palabra de Dios, pero os digo una cosa, es más importante comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Él nos habla a través de su palabra y nosotros tenemos el gran privilegio de hablar con Él a viva voz, y Él nos escucha, y aunque sea en silencio, Él también nos escucha.
Pero ¿y por qué ir tanto a la enseñanza que nos lanza el Señor Jesús? Hemos visto dos porciones que yo pude escoger del Evangelio de Lucas. Una cuando el hombre leproso, que él lo curó y le dice que vaya a mostrarse al sacerdote. Y terminó posiblemente muy cansado porque dice que las multitudes no le dejaban. Lo más normal era pensar, bueno, pues Señor Jesús, vete a descansar. No. El Señor Jesús se fue a orar a su Padre. En la segunda que hemos leído, nos encontramos que él tenía que tomar una decisión. Una decisión en la cual iba a repercutir en todo su ministerio, en los 3 años que estuvo de ministerio en la tierra. E iba a repercutir porque él iba a escoger a aquellos que le iban a acompañar y a aquellos que les iba a enseñar, no solamente de cómo había que orar, porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y el Señor Jesús les describe Lucas 11, donde está en la versión del Padre Nuestro. Mirad, si quiero conocer la verdad y cómo debo orar, yo tengo que ir al Señor Jesús porque Él dice, yo soy la verdad. Si quiero aprender del Señor Jesús y aprender a servir, tengo que ir a Jesús, ya que Él me dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. Si quiero aprender a amar, tengo que ir al Señor Jesús, porque me dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Él me enseña a amar. Si quiero aprender a ser humilde, tengo que ir al Señor Jesús. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús? Lavando los pies de sus discípulos. Y dice, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, debéis de hacer vosotros. ¿Qué ejemplos? Si quiero aprender a perdonar, tengo que ir al Señor Jesús, porque Él me dice, perdonándoos unos a otros como yo os he perdonado. Si quiero aprender a no avergonzarme de predicar el Evangelio y de testificar a otros, tengo que ir al Señor Jesús, porque Él me dice que el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos enseñanzas completas. Si quiero aprender a llevar frutos a los pies de Jesús, tengo que ir al Señor Jesús y decir y aprender, yo sois la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y desligados de mí nada podéis hacer. Si quiero tener paz, tengo que ir al Señor Jesús, porque Él me dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si quiero aprender el camino para ir al Padre, tengo que ir al Señor Jesús, porque Él me dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Si quiero aprender a orar, tengo que ir al Señor Jesús y aprender, no digo pasar una noche como Él pasaba orando, pero sí poder dedicar el tiempo que Él se merece en nuestra vida cotidiana. Esto es lo que podemos aprender del Señor Jesús. Yo no sé si os ha sucedido alguna vez. A mí sí.
La oración me hace esperar. ¿Cuántas veces os ha sucedido? A mí unas cuantas. Pero si me hace esperar, la oración tranquiliza mi corazón. Pero si la oración me hace esperar y la oración tranquiliza mi corazón, la oración activa mi fe. Porque yo sé en manos de quién estoy. ¿Cuántas enseñanzas tenemos en la palabra de Dios sobre la oración y cómo debe de ser para nosotros? Mirad, hay muchos cristianos que no disfrutan, y no me estoy refiriendo a esta iglesia, por supuesto, pero he conocido casos de otras iglesias. Y hay muchos cristianos que no disfrutan del culto de oración. ¿Por qué? Porque durante la semana no han practicado la oración durante los días de la semana. Pero el cristiano que ora puede disfrutar del culto de oración porque le es natural para él. Le es natural. Yo no sé si hace tiempo que creo que os lo di, pero no sé, el Señor me hizo que lo encontrase y os quiero leer algunas de las cosas que sé que algunos tenéis y lo importante que es en la oración. Dice que hay una serie de preguntas que nos ayudarán a verificar nuestra vida de oración. Si nuestro corazón se ha visto conmovido por la palabra de Dios, la respuesta a estas preguntas nos facilitará una imagen más exacta de nuestra íntima comunión con el Señor. Y son unas preguntas para que nos las hagamos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿me resulta el orar un deber más que un privilegio? Cuando oro, ¿soy consciente de la presencia de Dios? ¿Ocupan la oración y la acción de gracias un lugar preeminente en mis oraciones? ¿Se han visto mis oraciones dificultadas por la pereza, vaguedad, prisas o otras dificultades incorrectas? ¿Carecen mis oraciones de poder a causa de la desobediencia o a causa también de falta de estudio bíblico? Esto que estoy diciendo es para que nos lo apropiemos cada uno, y el primero que se lo tiene que apropiar soy yo. ¿Oro solamente en horas determinadas del día y aprovecho cualquier oportunidad para elevar peticiones silenciosas? ¿Mantengo constantemente una actitud de oración, de modo que, aun sin expresarme con palabras, puedo decir que cumplo con el mandato bíblico de orar sin cesar? He cultivado el hábito de hacer una lista de peticiones por las cuales orar, bien sea escrita o mental, recordando específicamente a todos aquellos que me han pedido los sostenga, presentándolos ante el trono de la gracia. Estudio suficientemente la Escritura de modo que puedo decir que oro siempre conforme a la voluntad de Dios. He visto recientemente alguna respuesta concreta a mis oraciones. En caso afirmativo,
di a Dios las gracias o la gloria por atender amorosamente a mi necesidad. Podría añadir quizás muchos más pensamientos de estos como este, y que nos retan a cada uno en nuestra vida de oración. Pero creo que la expresión que podemos decir y como final es: Señor, enséñanos a orar. Porque muchas veces nuestras oraciones, y lo tengo que decir así, carecen de sentido. Y el Señor nos da oportunidad en la cual poder apropiarnos para cada uno de nosotros. Yo espero y deseo que cada uno de nosotros podamos aprender a darle la importancia que el Señor Jesús le daba a la oración. Y como el Señor Jesús tenía como muy importante en su vida, y donde Él supo poner primero la oración. No os voy a decir la famosa frase porque creo que la semana pasada, no sé si fue que aún Esteban nos la recordó. Mucha oración, poca oración. Os puedo decir desde mi experiencia que esta es una realidad en la vida de cada uno de nosotros si lo utilizamos. Y os lo digo desde mi experiencia de cuando yo aprendí esta frase por medio de un profesor que teníamos y que nos daba clases allí en Galicia. Somos invitados en esta noche a aprender del Señor Jesús. No por lo que yo haya dicho, sino por lo que hemos visto en los versículos que hemos leído. ¿Y cómo podemos aprenderlo? Yendo a la escuela del Señor Jesús. Y como más de una vez os dije, la matrícula está pagada. Para ir a una escuela hay que tener la matrícula. Sabéis que el Señor Jesús la pagó la matrícula, pero la pagó en la cruz. Pero para nosotros es gratuita. Ahora, tuvo un precio. Y ese precio lo pagó el Señor Jesús. Y ese precio ahora nos lo ofrece por gracia. Pero no nos olvidemos que el ir a la escuela del Señor Jesús, hay dos cosas que se requieren: compromiso y obediencia. Son las dos cosas que en la escuela del Señor Jesús tenemos que aprender: compromiso y obediencia. No sé si la reflexión que yo pude tener esta noche os ha causado a alguno algo en que pensar. A mí me lo he hecho desde hace 2 semanas, 3 aproximadamente. Y donde pude comprobar que estoy seguro que he leído muchísimas veces esas porciones. Incluso las 3 oraciones que leíamos antes del Señor Jesús ir a la cruz. Él dejaba allí a sus discípulos y se iba un poquito más adelante y se iba a orar. Pero lo que me llamó la atención fue que cuando regresó las 3 veces, los halló durmiendo. ¿Cómo nos encuentra el Señor Jesús a cada uno de nosotros? ¿Durmiendo en nuestras oraciones? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te damos muchísimas gracias por el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos. Te amamos, muchas gracias,
por el Señor Jesús. Te damos muchas gracias por la obra de la cruz. Te damos muchas gracias porque podemos ver el ejemplo que Él nos ha dejado para que cada uno de nosotros podamos seguir sus pisadas. Podamos aprender a orar como Él oraba. Te damos gracias por sus enseñanzas. Y te damos gracias porque Él está dispuesto a seguir enseñándonos. Y Él está dispuesto a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las enseñanzas que nos da no solamente son de su palabra escrita, sino de su ejemplo que Él nos ha dejado. Gracias por lo que eres en nuestras vidas y lo que tú haces cada día con cada uno de nosotros. Y lo que estamos seguros que tú seguirás haciendo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.